retomemos la secuencia, abordemos algo respecto a exámenes auxiliares en cardiología. Eh, el más importante, el más utilizado desde hace ya más de 100 años es la electrocardiografía, pero hay un tópico exclusivo para la electrocardiografía que viene en la próxima sesión, así es que vamos a obviar ese examen auxiliar el día de hoy. Pasemos al otro examen auxiliar que es bastante utilizado, tan igual como la electrocardiografía. En general, se asume que un paciente no está completamente evaluado si no se le ha sometido por lo menos a un electrocardiograma, a un ecocardiograma y ahora, inclusive por la legislación laboral, piden test de esfuerzo a todos los mayores de 40 años. Usted va a ir a trabajar a una mina, ¿qué edad tiene? 40. Test de esfuerzo. No, pero yo estoy bien, yo juego fulbito todos los fines de semana, participo en futsal, división de honor, soy un pelotero bravo. ¿No? Por la edad, inmediatamente a usted le piden un test de esfuerzo. ¿Por qué? Porque se asume que la electrocardiografía es una valoración bastante parcial. Porque un electrocardiograma es como cuando usted va a comprar un carro de segunda mano. Porque el electrocardiograma se realiza en un paciente acostado en una camilla. Se desnuda el torso, se ponen los electrodos en extremidades y en el pecho. 30 segundos sale un trazado, un papel. ¿Por qué se asume? ¿Por qué les pongo esa analogía? Porque es como cuando usted va a comprar un carro de segunda mano. Usted va, mire el carro estacionado, la pintura está buena, las llantas tienen cocada, los tapices. Está bien, parece bonito. ¿Usted lo compraría así? ¿Qué hace usted inmediatamente? Si tiene interés en adquirir el carro, le pide la llave al dueño. Préstame la llave, voy a probarlo. El mirar el carro estacionado es tomar un electrocardiograma con el paciente echado. Pero si usted quiere probar el carro, pide la llave, se sube, se encarama usted en el bólido, primera, segunda, cuarta, quinta, la suspensión está bien, no hay ruidos extraños, todo está muy bien, los frenos, regresa usted de unos minutos y después le dice, sí está, su carro está bien, se lo voy a comprar, obviamente si el precio es razonable. El probar el carro es hacer un test de esfuerzo. O sea, un electrocardiograma es una evaluación bastante parcial. No garantiza que usted esté bien. En cambio, hacer un test de esfuerzo, usted tiene que ir a una trotadora, caminar a paso ligero varios minutos, taquicardizar, dependiendo de la 130, 150, 160 latidos por minuto. Si usted soporta un test de esfuerzo sin hacer ningún síntoma y los electrocardiogramas que se le toman durante el test salen normales, entonces usted está bien. Por eso es que hay varios exámenes auxiliares en cardiología. Tanto de esos uno de ellos es a otra cosa. Es perfectamente posible que un paciente tenga una cardiopatía severa y el electro salga normal. O sea, un electro normal no garantiza que usted esté bien del corazón plenamente. Más del 50% de pacientes que tienen angina estable, o sea, obstrucciones de las arterias coronarias, y que se quejan de opresión precordial al caminar 2, 3 cuadras, 5 cuadras, usted le toma un electro echadito, sale normal. Y el paciente tiene obstrucciones severas en el árbol coronario. Empecemos con la ecocardiografía. Básicamente, a la actualidad no se puede hacer cardiología sin el soporte, como en todas las especialidades. Con el devenir de la imagenología,
No se puede hacer cardiología sin el soporte de una imagen, de un ecocardiograma. Porque la semiología, el examen, tiene sus bemoles. Está supeditado a que el examinador tenga gran experticia. Gran experticia. Y tiene sus limitaciones. A veces uno, por más experticia que tenga, pueda confundir o equivocarse. Este no es un SEIB, es una insuficiencia mitral. Pero ese tipo de errores no acontece con el soporte imagenológico. Y la ecocardiografía da esa valoración anatómica en una imagen. Es un procedimiento que obviamente utiliza ultrasonido. Utiliza ultrasonido. Es los mismos ecógrafos que se utilizan para valorar gestantes, vías biliares, hígado, sino que el transductor que se utiliza para valorar corazón es más pequeño. No es un transductor convexo grande con el que se valora abdomen, es pequeñito, del tamaño de este puntero, y que básicamente la cabeza del transductor quepa en un espacio intercostal, para a través de ese espacio intercostal hacer ingresar un haz de ultrasonido. Nada más. Es indoloro, no invasivo, básicamente nos da valiosa información de toda la estructura cardíaca, paredes, diámetros, espesores de paredes, integridad valvular, estenosis, insuficiencias, funcionamiento, función sistólica y diastólica del corazón. Básicamente nos permite valorar la contractibilidad, integridad de las válvulas, los flujos, si hay tumores, trombos en las cámaras cardíacas, sean orificios, CIA, CIBs, ductos arteriosos persistentes. Y básicamente la modalidad que se utiliza más es en su modalidad bidimensional, o sea, de 2 dimensiones, donde básicamente uno tiene esta imagen. Este es en una toma apical de 4 cámaras, donde usted ve, esta es la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la válvula mitral, la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Cámaras izquierdas son siempre más grandes que las derechas. Usted valora si es que hay estenosis mitral, el tamaño todo ya está estudiado, se han hecho estudios previos, cuál es el rango de normalidad de un corazón normal. Y hay obviamente otros cortes, no solamente el corte paraesternal, hay el corte apical o de 4 cámaras. Este es un corte paraesternal longitudinal, donde ustedes, si se ubican acá, esto es el ventrículo derecho, esta es la válvula aórtica, la aorta ascendente, aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, y este es el ventrículo izquierdo, este es el septum. Obviamente, si yo veo una solución de continuidad acá, comunicación interventricular. Si veo que esta válvula no se apertura bien y está calcificada y gruesa, estenosis mitral. Si veo que hay un chorro de sangre, un jet o un flujo que regurgita de ventrículo hacia la aurícula izquierda, insuficiencia mitral. Este es un corte paraesternal, en eje corto también le llaman, a nivel de la válvula aórtica. Es un corte transversal del corazón, un corte transversal, no es longitudinal, transversal. Esta es la válvula aórtica, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, este es el septum interatrial. Si hubiera una comunicación interauricular, acá hubiese una solución de continuidad. Este es el ventrículo derecho y por acá está la arteria pulmonar. Obviamente, la ecografía, conjuntamente con la ecocardiografía, son los exámenes más utilizados en cardiología. Otro examen bastante utilizado, la radiología cardíaca. La radiología cardíaca nos permite valorar el tamaño, para eso se valora el índice cardiotorácico, posición, contorno, borde derecho, borde izquierdo, vascularización pulmonar, hay congestión pulmonar, redistribución de flujos y suritis, derrames pleurales u otras alteraciones torácicas. Obviamente la radiología cardíaca entra a tallar la edad, el sexo, la constitución corporal, si está bien inspirada la placa, si hay alteraciones torácicas, escoliosis, sifosis. Y básicamente en una silueta cardíaca normal uno tiene un borde o un contorno derecho y un contorno izquierdo. En el contorno o borde derecho está la vena cava superior, después viene
la aurícula derecha y el último contorno corresponde al ventrículo derecho. Y en el lado izquierdo viene botón aórtico, tronco de la pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Hay un índice cardiotorácico que nos permite valorar si es que hay cardiomegalia. Este debe ser menos de 0,5. Básicamente se valora el máximo epidiámetro hacia el borde derecho, se suma el máximo epidiámetro hacia el borde izquierdo y se le subdivide sobre la línea que pasa sobre los semidiafragmas. Si esto rebasa el 0,5, decimos que hay cardiomegalia. Acá es una silueta normal. Vemos que si hacemos el cálculo del índice cardiotorácico no rebasa el 0,5. A grosso modo no rebasa, no hay cisuritis, no hay obturación de los senos costodiafragmáticos, cefalización o redistribución del flujo. Parece una silueta normal. En cambio, a primer golpe de vista acá hay una cardiomegalia. No es indispensable que yo saque el índice cardiotorácico. ¿Qué me llama la atención acá? Aparte del índice cardiotorácico incrementado, esta es la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho por acá, botón aórtico, esto corresponde de acá, esto corresponde al tronco pulmonar, esto corresponde a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, todo esto. Cardiomiopatía dilatada. En general, cuando hay una dimensión, un incremento en la dimensión de la aurícula izquierda, muchas veces aparece un doble contorno. La aurícula izquierda acá está, en el borde izquierdo, y en el borde derecho también tiene una traducción, apareciendo un doble contorno en el borde derecho. Acá, por ejemplo. Acá hay un doble contorno y otro borde más interno que está por acá. Este de acá es la aurícula izquierda y este que está es la aurícula derecha. Botón tronco de la pulmonar y esta prominencia de acá corresponde a la aurícula izquierda. Acá hay un doble contorno. El más externo corresponde a la aurícula izquierda, vendría a venir de acá hasta acá. También hay cisuritis, derrame pleural izquierdo. Perdón, este caso es derecho. Derecho. Y obviamente acá gran cardiomegalia con severa congestión pulmonar. Hay un edema alveolar, alas de mariposa, el paciente probablemente esté en edema agudo de pulmón. Aparte de la gran cardiomegalia, crecimiento de la aurícula izquierda, y vean también ese ventrículo izquierdo está bastante descendido el ápex. Otro examen auxiliar en cardiología, el test de esfuerzo. Ya les dije la analogía. Si usted no hace un test de esfuerzo y no lo pasa satisfactoriamente, no está muy bien del corazón. O por lo menos está en una condición atlética bastante venida menos. Si es que no en el test de esfuerzo no pasa los 6 minutos de caminata y no tiene en el ecocardiograma una alteración estructural de su corazón relevante, solamente tendría pues una condición atlética bastante pésima. Los test de esfuerzo básicamente, esto ya lo mencioné, de qué requiere el consumo miocárdico de oxígeno y el aporte, ya dijimos eso en las transparencias iniciales. El subendocardio es lo más susceptible a la isquemia. ¿Por qué? Porque está sometida a mayor tensión, está en contacto directo con la presión intraventricular y también el subendocardio es nutrido a través de arterias perforantes y estas arterias perforantes quedan constriñidas durante la sístole o contracción. ¿Qué más? En el test de esfuerzo se utiliza una unidad de medida que se llama el MET, equivalente metabólico. ¿Qué es un MET? Básicamente una persona de 40 años de edad y 70 kilos de peso consume 3.5 mililitros de oxígeno por minuto por kilo de peso corporal, estando en reposo, o sea, echadito en su cama, sin moverse. Pero si esa persona hace actividades mínimas, se hace la higiene, va al servicio higiénico, se lava, se hace la toilette, ya no consume un MET, ya no consume 3.5, consume 7 mililitros de oxígeno por minuto por kilo de peso. Pero si sale a su clase, va a su clase de dentín médica, está haciendo algo más de actividad, ya no consume 3.5, ya puede consumir 10.5 o 14 mililitros de oxígeno, ya serían 4 meses. Pero si se va a hacer alguna actividad, va a hacer footing, aeróbicos, qué sé yo,
ya no consume 3, puede consumir 21 o 20 y tantos, 7, 8 meds. Para que un corazón, una persona esté bien, por lo menos en un test de esfuerzo tiene que consumir más de 6 meds. Más de 6 meds. Hacer una caminata y demostrar que puede consumir más de 6 meds en el test. Esto también ya les mencioné. Un electrocardiograma con un paciente echado en una camilla puede ser normal hasta en el 50% de casos de pacientes con cardiopatía isquémica. ¿Qué más? Lo que más se utiliza son las trotadoras, las bandas sin fin, las treadmill en inglés. El protocolo que más se utiliza es el protocolo de Bruce. Básicamente en un test de esfuerzo se valora la presencia de síntomas. Paciente, la disnea, hay dolor, hay angina durante la caminata, se monitoriza la frecuencia cardíaca, la presión y cuántos metros está caminando. Y se monitoriza el electro. ¿Qué ritmo está? La frecuencia cardíaca, la onda T se aplana, se negativiza, hay infradesnivel del ST, hay supradesnivel del ST, está variando el electro durante el ejercicio del paciente. ¿Para qué se utilizan los test de esfuerzo? Básicamente para diagnosticar y estratificar enfermedad isquémica. También tiene usos pronósticos. Mide la clase funcional. ¿Qué clase funcional está el paciente? 1, 2, 3 o 4. En un paciente después de un infarto nos permite valorar el pronóstico. ¿Qué cantidad de actividad física se puede prescribir? El tratamiento médico que hemos instaurado responde. El paciente sigue presentando angora en la caminata después que le hemos dado nitratos, betabloqueantes, estatinas, aspirina. De repente antes al caminar una cuadra aparecía síntomas, pero después de la medicación ya está caminando 10, 20 cuadras. Y obviamente si el paciente ha sido sometido a una revascularización, ya sea angioplastía o bypasses coronarios, ver qué tal quedó la revascularización. Pero los test de esfuerzo no pueden realizarse en todas las personas, porque hay limitantes. Sobre todo si el paciente tiene falla cardíaca descompensada, aneurisma disecante, una hipertensión no controlada, arritmias descompensadas, tromboembolias pulmonares, infartos recientes, estenosis aórtica severa, cardiomiopatía hipertrófica. No se puede realizar. Se pone los electrodos como si uno fuese a tomar un electrocardiograma y esto obviamente va a un monitor, va saliendo el trazado electrocardiográfico, se toma impresiones, un electro de reposo antes de empezar la caminata y conforme va caminando, el paciente va a empezar a incrementar su frecuencia cardíaca, se va tomando electrocardiogramas de control cada 3 minutos. ¿Cómo sé si un test de esfuerzo es positivo? Básicamente hay dos formas de que sea positivo, clínicamente o eléctricamente positivo. Clínicamente quiere decir que cuando el paciente empieza la caminata, a los minutos de caminar le aparece una opresión en el pecho. Y conforme camina más, la opresión va incrementándose en intensidad. En la caminata apareció angor típico. Clínicamente positivo, por la aparición de angina típica. La otra forma de que sea positivo el test es eléctricamente. Empieza con un electro así, que básicamente es normal, pero durante la caminata hace una depresión del ST, infradesnivel del ST mayor de 1 milímetro. El electro empezó así, casi normal, y durante la caminata hace una depresión del ST, que denota isquemia. Entonces, la mayoría de pacientes presenta síntomas y también la alteración del EKG. Acá, en el ejemplo, este es un electro de reposo, 69 latidos por minuto, B1, B2, B3, B4, B5. B4, B5, B6, T positivas. Empieza a caminar, fin del ejercicio, 138 latidos por minuto, la presión se subió hasta 200/100. Vean cómo en B5, B6 hay depresión del ST. Cómo empezó en reposo y a la caminata miren cómo varió el ST. Test de esfuerzo positivo. Test de esfuerzo positivo. Eléctricamente, si el paciente presentó angor durante la caminata, también clínicamente es positivo. Hay ciertos elementos que interfieren con el test, sobre todo si el paciente tiene bloqueo rama izquierda, depresión del ST previa,
presencia de marcapasos, tiene hipertrofia con alteraciones del ST, uso de digital que altera el ST porque genera cubeta digitálica, o síndromes de preexcitación. Estas entidades, antes de que el paciente ya haga el ejercicio, suelen presentar alteraciones del ST. O sea, antes de que el paciente camine ni un paso. Entonces, toma el electro, sale esto. ¿Cómo va a valorar la positividad del test si antes de que haga el test ya tiene depresión del ST? Bien difícil valorar. Por lo tanto, cuando el paciente porta estas entidades es difícil de interpretar. No se debe realizar test de esfuerzo cuando el paciente porta estas entidades. Mal pronóstico en un test de esfuerzo. No puede, la angina aparece antes de completar los 6 meses. La depresión del ST es más de 2 milímetros o hay supradesnivel del ST. Los cambios en el ST o alteración del ST persisten cuando el paciente está en reposo ya, después que terminó el test. Incapacidad para hacer respuesta hipertensiva, porque el ejercicio genera elevación de la presión, sobre todo la sistólica. Un paciente que hace un test de esfuerzo suele hacer más de 30 milímetros de elevación en la presión sistólica. A veces empieza con 110 y el ejercicio máximo puede ser hasta 140 en presión sistólica. Pero si el paciente no logra elevar su presión sistólica más de 10 puntos, mal pronóstico. O presenta hipotensión durante el test, mal pronóstico. ¿Qué más? No todos los pacientes pueden hacer test de esfuerzo. Ya sea porque en el electro ya hay depresión del ST en sus electros de bases antes de llevarlo al ejercicio, o en su defecto el paciente tiene limitaciones. Tiene secuelas de ACV, secuelas de polio, artrosis de rodillas, obesidad mórbida, demencia senil, Alzheimer, qué sé yo. No puede hacer. No se puede hacer, pues. ¿Y cómo valoro yo? Usted me puso el ejemplo de probar el carro de segunda mano. ¿Cómo sé cuál es la real condición? Hay otros test. Para eso se echa mano a cardiología nuclear. Se echa mano a radioisótopos. ¿Y para qué se utilizan los radioisótopos? Básicamente para valorar, diagnosticar cardiopatía isquémica, pronóstico de enfermedad isquémica y valorar la terapéutica. Si el paciente porta cardiopatía isquémica. Acá hay dos términos que quiero que entiendan. Uno de ellos es miocardio aturdido y otro es miocardio hibernado. Y precisamente para diferenciar miocardio aturdido y miocardio hibernado se puede utilizar mano a gammagrafía, o sea, cardiología nuclear. Se utiliza radioisótopos, tecnesio 99, talio 201. ¿Qué quiere decir miocardio aturdido? El miocardio aturdido se genera cuando el corazón es sometido a isquemia aguda. Y el miocardio hibernado aparece cuando el corazón es sometido a isquemia crónica. Les pongo el ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Paciente presenta un infarto agudo de miocardio, se fractura una placa ateromatosa, se ocluye completamente una arteria coronaria. Inmediatamente acaba en la emergencia en un hospital, le hacen una trombolisis o lo someten a una angioplastía con stent y a los minutos logran restaurar el flujo, destapan la arteria. Pero ese corazón ha estado algunos minutos o horas sometido a hipoxia, porque el flujo se ha cortado por completo. Minutos u horas después usted, a través de un intervencionismo, o sea, una angioplastía, o a través de la administración de un fibrinolítico, ha restaurado el flujo, logró destapar la arteria. Usted hace un ecocardiograma, cuando se ocluyó sale hipoquinesia de toda la zona, todo ese miocardio en el cual la arteria se había obturado. Una vez que restaura el flujo, al día siguiente el paciente ya no tiene dolor, usted vuelve a hacer el ecocardiograma y esa zona afectada sigue hipoquinética, no se contrae bien. Oiga, ¿qué ha pasado acá? Si yo ya destapé la arteria, ¿por qué sigue que no se contrae bien? Ese miocardio ha quedado aturdido porque fue sometido a isquemia aguda. Algunos minutos o horas ha estado en hipoxia. A pesar que usted reintrodujo flujo, se ha quedado atontado, no se contrae bien. ¿Cuánto demora en restablecerse? Y contraerse normalmente, 6 meses aproximadamente.
esos cardiomiocitos están vivos. Están vivos. Sino que la reintroducción de oxígeno cuando usted restaura el flujo en una isquemia aguda genera un incremento de calcio importante en el aparato contráctil. Esa reintroducción de oxígeno genera una reintroducción de calcio y esa reintroducción de calcio lesiona el aparato contráctil. Para que eso se mejore demora 6 meses y se vuelve a contraer normal. Es algo así como cuando a veces en la noche nos quedamos dormidos en una postura anómala y la pierna, pues despertamos en la madrugada que la pierna se nos ha adormecido. Obviamente es músculo estriado. Y queremos ir al baño y nos levantamos y la pierna no, corregimos la postura y sentimos que como la restauración del flujo genera un disconfort y la pierna como que no nos obedece. Queremos, y después de unos minutos recién se normaliza. O sea, usted ha sometido a la pierna sin querer por la postura anómala en la que durmió a una isquemia. Cuando corrigió la postura y ya el flujo estaba normal, la pierna no nos obedece unos minutos y después ya se pone normal. ¿Qué pasó con esa pierna? La pierna se quedó aturdida, pero como esto es miocardio estriado, se recupera en minutos. Pero en cambio, los cardiomiocitos no es otro tipo de músculo. No se recuperan en minutos, se recuperan en meses. Algo de eso es. Ese es el ejemplo. Pero en miocardio hibernado, acá, ¿qué acontece? Hay obstrucciones, o sea, acá, miocardio aturdido son cardiomiocitos que están vivos, no se han muerto, solo han sido sometidos a isquemia nomás. Y una vez que usted restaura el flujo, quedan lesionados, pero están vivos, no se contraen bien. Igual pasa en miocardio hibernado. Hay obstrucciones en arterias coronarias, pero las obstrucciones son tan severas que no permiten un flujo importante para que esos cardiomiocitos puedan hacer sístole. Solo permiten un flujo mínimo como para que el cardiomiocito esté vivo, pero el aporte de oxígeno ya no alcanza como para que pueda hacer contracción. Solo es suficiente como para que esté vivo el cardiomiocito, pero no se contrae, está quieto ahí sin contraerse, pero vivo. Se hace un ecocardiograma, corazón no se contrae. Obstrucciones severas del árbol coronario, 90% más de lesión, de severidad de obstrucción. Usted hace bypasses coronarios, restaura el flujo, corrige todo y a los meses todo se está contrayendo bien. ¿Qué pasaba con esos cardiomiocitos, con ese corazón? Simple y llanamente estaba hibernado por isquemia crónica. Nada más. ¿Y eso cómo lo diferencio? Con cardiología nuclear, uso de radioisótopos. Me permite identificar defectos reversibles, o sea que se pueden recuperar. En cambio, si el miocardio está necrosado, eso ya es irreversible. Así usted restaure el flujo, abra la arteria. Si está necrosado, no hay nada que hacer. ¿Y qué utiliza la cardiología nuclear? Radioisótopos, específicamente ¿cuáles? Talio 201. El talio básicamente es un radioisótopo que tiene características electroquímicas muy similares al potasio. Entonces, ¿qué sucede? Echan mano este radioisótopo, se parece al potasio y la bomba sodio-potasio te pasa, se confunde. Piensa que es potasio y le dice, pase usted pensando que es potasio. Y lo deja pasar. Y obviamente pasa bien a las zonas que están bien perfundidas y pasa poco a las zonas que están isquémicas o poco perfundidas. Otro radioisótopo, el tecnesio 99. El tecnesio 99 se le une a este producto, a un trazador que se llama metoxi-isobutil-isonitrilo, cuyo abreviación es MIBI, o se lo une a la tetrafosmina. Cuando el tecnesio se une a estos compuestos, se vuelve bastante lipofílico. Todo este complejo se vuelve bastante lipofílico y son incorporados a las células, a los cardiomiocitos, en este caso por difusión pasiva, dado que son compuestos lipofílicos, fijándose en más del 90% de las mitocondrias metabólicamente activas. Por consiguiente, ingresa mejor
a aquellos cardiomiocitos que están bien perfundidos y a los que están poco perfundidos ingresa poco. Después al paciente se lo lleva a una cámara gamma y se le toma las incidencias para ver qué porciones del corazón han captado bien el radioisótopo, eso está bien perfundido, y las porciones de miocardio que hayan captado poco o nada, eso está hipoperfundido o está en isquemia. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, se inyecta el radioisótopo, sea el talio o el tecnesio, al paciente. Este es un corazón normal. Este es un corazón normal. El paciente está en reposo, todo el radioisótopo perfundió bien el ventrículo izquierdo. Se le somete a un estrés, ya sea se le inyecta dobutamina para que el paciente taquicardice. Con estrés igual sigue captando bien, o sea, este corazón está normal. Un corazón en el cual está sometido a isquemia. Está sometido a isquemia. Al paciente se le introduce, se le inyecta el radioisótopo. En reposo, capta bien. Se le somete a un estrés, no capta. Al paciente se le hace reposar, capta mejor. ¿Qué quiere decir? Cuando lo sometemos a un estrés, lo taquicardizamos con fármacos, que suele ser dobutamina, aparecen zonas de isquemia. Quitamos el factor estresante que lo está taquicardizando al paciente y lo sometemos a reposo, esas porciones que no captaban radioisótopos sí captan. ¿Qué quiere decir esto? Que esto está sometido a isquemia y cuando lo hacemos reposar sí reperfunde, sí llega el flujo. Pero si ese no es el caso, inyectamos radioisótopo, lo sometemos a estrés, no capta. Lo hacemos descansar, tampoco capta. Por lo tanto, esta zona no capta ni en estrés ni en reposo. Esta zona está necrosada. Esto es un defecto irreversible. Ya esto no tiene solución porque está necrosado. Pero si esa porción de miocardio en estrés no capta y cuando lo hacemos reposar sí capta, a esto está sometido a isquemia. Esto sí es recuperable. Esto puede ser miocardio aturdido o miocardio hibernado. Pregunto por los antecedentes. ¿Usted ha tenido un infarto reciente? Sí. ¿Hace qué tiempo? Hace un par de semanas. Ah, esto es miocardio aturdido. No, yo estoy con problemas al corazón hace años. Ah, entonces esto es miocardio hibernado. Solo sabiendo, ¿usted ha tenido episodios de isquemia aguda? ¿Ha tenido infartos recientes? Sí. Ah, entonces este es miocardio aturdido. Pero si es algo crónico, miocardio hibernado. Y si no recupera ni con el estrés ni con el reposo, tampoco esta porción de miocardio no le llega el flujo, tejido necrosado. Irrecuperable, irreversible. ¿Qué es el Holter? Holter es el apellido de un cardiólogo norteamericano. Él se percató de que un electrocardiograma solo demoraba a tomar 30 segundos a un minuto y eso no era una valoración de la actividad eléctrica completa. Por lo tanto, él dijo, yo voy a estudiar la actividad eléctrica de todo un día, 24 horas. Diseñó un electrocardiograma que ya obviamente no grababa en papel, porque no era práctico. El trazado lo iba grabando en caseteras, esos casetes antiguos de música, ahí grababa. Entonces, empezó a tomar trazados electrocardiográficos, los grababa en cassettes. Eso ha devenido en que los Holter son electrocardiogramas en miniatura, pequeñitos, tamaño debe ser del tamaño pues de un celular. Utilizan tarjetitas de memoria, compact flash, tarjetas SD pequeñitas, y ahí van grabando el trazado electrocardiográfico de 24 horas. Porque hay síntomas, sobre todo las arritmias, que no se presentan a cada momento. A veces se presentan, hay días que sí, días que no, o el paciente viene, mire doctor, yo me desmayo, ¿y cada qué tiempo se desmaya usted? Cada 2 meses me caigo al suelo y me están recogiendo los bomberos.
Es vergonzante para mí. Bueno, hacer un electrocardiograma, si en ese minuto no se desmaya, no va a registrar usted nada. Usted puede hacer un Holter de 24 horas, pero si en esas 24 horas no hace la lipotimia o el síncope, tampoco registras nada. Por eso que hay dispositivos Holter implantables del tamaño de un USB que usted pone como quien coloca un Norplan debajo de la piel, hace una pequeña incisión, coloca el dispositivo y eso va tomando un electro por semanas, meses, a años. Y usted le dice al paciente, venga después de que haya tenido el desmayo que usted se está quejando. El paciente se aparece después de 6 meses. Mire, tal fecha me desmayé. A ver, usted desimplanta, saca una pequeña cirugía menor, lava todo el dispositivo, porque obviamente sale todo ensangrentado, coloca en la computadora, hay un software, identifica qué día pasó eso, tal día. Busca el día y sale. ¿Qué ha hecho el paciente? Ha hecho una sistolia, un bloqueo AB completo, una taquiarritmia, una taquicardia ventricular. ¿Qué evento ha hecho que lo ha sincopado al paciente? Los Holters sirven básicamente para valorar arritmias, ya sea en su presentación de bradiarritmias o taquiarritmias. Por ejemplo acá, en el esquema, se decodifica el dispositivo y hay un periodo de asistolia, pausa de 5 segundos, a disfunción del nodo sinusal, no hay actividad eléctrica en el nodo sinusal. Eso está generando los síncopes del paciente. O en su defecto, el paciente se quejaba de palpitaciones, usted pone un dispositivo Holter por 24 o 48 horas y en algunos momentos hace taquicardias paroxísticas supraventriculares, que es lo que está generando el disconfort y las palpitaciones. O en su defecto hace taquicardia ventricular polimórfica o torsada de Points, y esto estaba generando los episodios de síncope. ¿Qué hay que hacer acá? Poner un desfibrilador implantable, porque esto genera muerte súbita del paciente. Cateterismo cardíaco. Los cateterismos básicamente se utilizan para valorar la hemodinamia, la fisiología, registrar las presiones de las cámaras cardíacas y también valorar la morfología del árbol coronario, ya sea en su arteria coronaria derecha o izquierda. También tomar biopsias en corazones trasplantados, chagas, uno quiere valorar. También se puede registrar las presiones de la arteria pulmonar de la cámara derecha con un catéter de Swan-Ganz. Se introduce por la yugular o por la vena subclavia, se mete el catéter hasta la aurícula derecha, usted toma la presión de la aurícula derecha, avanza el catéter hasta el ventrículo derecho, toma la presión del ventrículo derecho, pasa el catéter por la válvula pulmonar hasta la arteria pulmonar, avanza hasta los capilares pulmonares y registra la presión capilar pulmonar. Y este es un catéter de Swan-Ganz, tiene un globito que entra colapsado en su extremo distal. Pero no solamente nos sirve para valorar los cateterismos cardíacos, la presión de la arteria pulmonar o la presión capilar pulmonar, sino también para hacer estudios contrastados del árbol coronario. Se mete un catéter, se inyecta una sustancia de contraste, en este caso esta es la coronaria izquierda, y vemos la arteria descendente anterior, que es la más importante del corazón, y la circunfleja, que se va a bifurcar en esta diagonal, circunfleja lateral, y otra rama de la circunfleja que es una marginal. Este es un árbol una coronaria izquierda normal con su descendente anterior y su circunfleja. Pero acá obviamente esta arteria no es normal. Es evidente que esta no tiene obstrucciones importantes, pero vean esta arteria. Acá en el inicio, en el tronco, hay una obstrucción severa. Acá nomás, y acá. En el origen de la descendente anterior, una obstrucción severa. La circunfleja casi ni se ve, está bien adelgazada. Obviamente acá hay obstrucciones importantes, la más severa es en el tronco, lesión de tronco y origen de descendente anterior. Ya sé que el pronóstico es malo acá, al paciente hay que hacerle bypasses coronarios, operarlo y hacerle bypasses coronarios para restablecer el flujo. ¿Cuándo se hace cateterismo? Básicamente valorar la severidad de la enfermedad coronaria, valvulopatías, cardiopatías congénitas, cardiomiopatías, trasplantes cardíacos, si el paciente ha sido recuperado de una muerte súbita. Básicamente, cuando decimos que en el cateterismo o en la angiografía una lesión obstructiva es importante, cuando obturas más del 70% del lumen. Pero si la afectación es en el tronco coronario izquierdo, basta con una obstrucción del 50, mayor al 50% para decir que es una obstrucción severa.
Si es coronaria derecha o circunfleja o descendente anterior, las obstrucciones tienen que ser de 70% a más. Si es en el tronco coronario, más del 50% y es severo. ¿Cuándo se indica cateterismo o en este caso angiografías coronarias? Angina inestable, dolores torácicos, test de esfuerzo positivos con signos de mal pronóstico, posinfartados, sobre todo si han presentado shock cardiogénico, la fibrinolisis ha fracasado, hay angina posinfarto. ¿Qué más? Preoperatorio de valvulopatías severas. Acá está, obstrucción de una arteria coronaria, zona de la obstrucción, se introduce un catéter, se dilata la zona con un globito y después se instala un enmayado metálico que es un stent. En este caso se ha generado acá, se ha establecido una angioplastía y colocación de un stent, restaurando el flujo que estaba bastante comprometido con esta obstrucción. A renglón seguido, pasamos a ver lo que corresponde cardiopatía isquémica aguda. Cuando uno aborda este tópico, siempre genera confusión porque hay un sinfín de nomenclaturas. Cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, cardiopatía coronaria, insuficiencia coronaria, síndrome coronario, infarto Q, no Q, ST elevado, infarto ST no elevado, angina inestable, angina variante, angina prismetal, un sinnúmero de terminajos que el alumno o residente no sabe, piensa que cada cosa es diferente, cuando muchas de las cosas son sinónimas. Angina variante o angina de prismetal o angina vasoespástica es lo mismo, es la misma entidad, son sinónimos. El gran término en realidad es cardiopatía isquémica, es un gran título. Cardiopatía isquémica es el gran título. La cardiopatía isquémica tiene básicamente dos formas de presentación. Una forma de presentación aguda y una forma de presentación crónica. A la forma de presentación aguda en la literatura hispana se le llama síndrome coronario agudo. Ya la forma de presentación crónica se le llama angina estable. Nada más. Ahora, en la literatura de habla inglesa, a los síndromes coronarios le llaman infarto ST elevado o infarto ST no elevado. La literatura inglesa a los síndromes coronarios le llama infarto ST elevado o infarto ST no elevado. Pero en los países de habla hispana se utiliza más este término, síndromes coronarios agudos. Son la forma de presentación aguda de la cardiopatía isquémica. ¿Y cómo se difiere una presentación aguda de una presentación crónica? Esto, cuando revisamos los términos, uno se siente así porque hay tantos términos y, o sea, que realmente no sirvo para esto, definitivamente. Y uno se siente pues como este animalito, pero es cuestión de ordenar los términos nomás. Esto también es bastante trillado, harto conocido por toda la comunidad médica, los factores de riesgo coronario. A la actualidad se describen que hay más de 170 factores emergentes, nuevos factores, porque a veces cada vez es más frecuente que en las emergencias de los hospitales van pacientes relativamente jóvenes, varones de 40 años, 38, 37, y uno le hace pues en la elaboración de la historia clínica de emergencia, y le pregunta por esto. No, yo no sufro nada de eso. Usted le hace nada. Oiga, ¿y usted, su mamá? No, están vivos. Tienen 80 años ambos. ¿Y a ti por qué te ha dado? Entonces, por eso es que se han investigado nuevos factores. Y acá en otros hay como 170 nuevos factores. Porque cada vez es más frecuente que estos eventos acontezcan en edades tempranas. Se habla pues desde herpes virus, Helicobacter pylori, clamidias, proteína C reactiva incrementada, estados inflamatorios crónicos, ya sea pues focos dentarios, próstata,
enfermedades reumatológicas, y tanto es así que a veces ahora pues hay que dosarse la proteína C reactiva ultrasensible. Y si eso está elevado, tome usted rosuvastatina. Y hay un trial que dice algo al respecto. Gente que no tiene nada de esto, se dosa proteína C reactiva ultrasensible y eso está por encima de 2. Usted está en un estado inflamatorio crónico. ¿Pero por qué? Tome estatinas. ¿Qué más? El mecanismo fisiopatológico de la forma de presentación aguda, que se llama síndrome coronario agudo, suele ser fractura de una placa vulnerable o inestable. En cambio, el mecanismo fisiopatológico en una forma de presentación crónica, o la forma de presentación crónica de la cardiopatía isquémica, que se llama angina estable, suele ser una placa estable. Este es en las formas agudas y este es en las formas crónicas. En las formas crónicas, que se llaman angina estable, la placa ateromatosa tiene una cápsula bastante gruesa. El núcleo lipídico es pequeño. No hay actividad inflamatoria, o es escasa o nula, sino que la placa ha crecido por años y décadas y ha obturado 60 a 70% del lumen coronario, queda escaso lumen, y a través de este efecto mecánico genera isquemia. Ese es el mecanismo fisiopatológico en la forma de presentación crónica. ¿Y cuál es la manifestación clínica? El paciente dice, doctor, yo me he percatado que está muy bien, pero hace 6 meses yo camino 3 cuadras, me oprime el pecho. ¿Qué hace usted? Me detengo y me pasa. Camino 3 cuadras nuevamente me oprime y me paro. Y estoy así, cada 3 cuadras me paro. ¿Qué tiempo está usted así? 6 meses. Eso es angina estable. Pero, si el paciente estaba muy bien y bruscamente, un buen día, suele ser generalmente las primeras horas de la mañana, 4 o 5 de la mañana, 4 a 5 de la mañana, primeras horas de la mañana, estaba durmiendo por levantarse y o lo despierta un dolor opresivo en el pecho intenso, que se suele irradiar a maxilar inferior. Se acompaña de manifestaciones neurovegetativas, náuseas, debilidad, sensación de desvanecimiento, falta de aire, palidez, sudoración fría. El paciente se descompone por completo y es traído medio pálido y sudoroso a la emergencia, quejándose de que el pecho le oprime. Esa es la forma de presentación aguda. A eso se llama síndrome coronario agudo. De buenas a primeras al paciente le asoltó o le abordó una opresión retroesternal que va asociada a manifestaciones neurovegetativas como las describí. Y el mecanismo fisiopatológico es ruptura de una placa vulnerable. Y estas placas inestables o vulnerables, ¿qué características tienen? Tienen una cápsula delgada, abundante en núcleo lipídico. No tienen un efecto mecánico importante, no obturan significativamente el lumen, sino tienen una rica actividad inflamatoria. Linfocitos T, macrófagos, células espumosas, gran cantidad de factor tisular, proliferación de células musculares lisas que han cambiado de fenotipo y ahora se han vuelto secretoras. Entonces, esta cápsula se fractura, se expone el núcleo lipídico, se activa la primera línea de hemostasia. ¿Cuál es la primera línea de hemostasia? La adhesión y agregación plaquetaria. Se forma un tapón, un trombo plaquetario inicialmente. Minutos después se activa la segunda línea de hemostasia por la vía intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es el producto final de estas cascadas de coagulación? La producción de fibrina. A las plaquetas iniciales se le adosa fibrina. Y la fibrina va a obturar totalmente el vaso, ocluyéndolo en cuestión de minutos. Entonces, de que lo que el paciente estaba muy bien, se acostó normal en la noche, en la madrugada acaba con una obstrucción aguda por la fractura de una placa ateromatosa y formación de un trombo subsecuente. Y el trombo es el que va a ocluir en minutos la arteria coronaria.